¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jacqueline Oyarce y soy coordinadora del Grupo de Investigación Media Lab de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Y bueno, muchas gracias a los organizadores de este segundo congreso virtual de My Studies, en especial a Denise Porto, con quien compartimos muchas experiencias en torno al trabajo de investigación sobre imágenes, sonidos, narrativas y todo lo que tiene relación con el aspecto digital. En esta centuria que nos toca vivir, nos hacemos una serie de replanteamientos, pero que van en relación con la tecnología digital. Sin embargo, en esta ponencia quería trabajar un tema que me parece fundamental para entender los movimientos sociales en América Latina. Está en relación con la narrativa y la imagen en el mundo andino. Específicamente quería trabajar en torno al gran cronista indio Guamán Pomá de Ayala. A la luz de la reflexión que nos propone la filosofía, y en este caso había encontrado en Peter Sloterdijk una referencia muy importante para pensar lo que significa atraer a las personas al mensaje del amor. Y en relación con las narrativas específicamente, quería abordar dos conceptos que considero fundamentales para entender la propuesta comunicacional de Guamán Pomá de Ayala a través de la imagen. Una es el concepto y la noción de poder. Para ello trabajo con Michel Foucault. Y la otra, que está en relación con la cosmovisión andina, y trabajo con la propuesta de Rolén Adorno, quien es una de las más importantes estudiosas del trabajo que realizó Guamán Pomá de Ayala. Bien, la primera pregunta que se me vino a la mente cuando abordaba este trabajo era cómo se había planteado el cronista indio retratar a través de sus dibujos la sociedad inca, la sociedad castellana que llegaba a esta parte del mundo a través de una serie de símbolos y señales. Desde el descubrimiento del manuscrito de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, que fue realizado por el profesor alemán Richard Pitzman y que se encuentra en la Biblioteca Real de Dinamarca en Copenhague en 1908 y fue editado por Paul Rivet en París en 1936, el trabajo de cronista guamanguino ha hecho posible dar una mirada al pasado y presente del mundo de los Andes. A través de las imágenes nos ha permitido hacer una representación, tener una idea acerca de lo que fue este primer momento hace más de 500 años. Guamán Pomá de Ayala no solamente se encargó de graficar los grandes momentos de su vida personal, la construcción de sí mismo como sujeto digno de ser enunciador de una historia, sino además se preocupó mucho por representar las acciones sociales que la propia sociedad inca y el ejercicio del poder de parte de la Iglesia Católica cuando llega a esta parte del mundo reflejan. Como vemos aquí, se representan las formas de trabajo y las posibilidades que tenían las mujeres en torno a él. La participación masculina y femenina se ve en casi todas las imágenes que nos presenta. A lo largo de las 1200 páginas, incluye 398 dibujos, en los cuales el autor va a traslucir el poder de su palabra y de su creatividad, la representación con el diseño de las imágenes, con las cuales el cronista indio se va a ir definiendo como tal, y donde a través de detalles, localizaciones, descripciones, va a construir la aparente realidad de su entorno. La representación de las primeras generaciones incas es una de las partes más importantes de la buena crónica, de la Nueva Crónica y Buen Gobierno. La representación de los primeros momentos de la narrativa católica en la presencia de Adán y Eva también va a ser parte de esta narración histórica. El ingreso de Atahualpa a la ciudad de Cajamarca y toda la representación social que acompaña al Inca
es una de las manifestaciones más importantes de estos momentos. Consideramos importante volver al punto referido a la educación religiosa que recibió el autor y la influencia que en él tuvo el discurso homilético que fue desplegado por los sacerdotes de su entorno, de quienes toma este modelo discursivo del púlpito. Aprende la exhortación, la invectiva, la invocación. Su discurso se comienza a convertir en una prédica laica a favor de los pobres y los desamparados. Y a lo largo de 100 páginas prefigura una imagen negativa de los padres de la iglesia. Señala que la nobleza de su familia, los Yarovilka, está al servicio de Dios y de su majestad y a favor de sus prójimos, y se vuelve por los pobres indios y muere por ellos. De la estirpe de su padre heredaría, hacemos conclusiones de su versión, su actitud humana a los humildes y desamparados. Y los Yarovilka, al ser una estirpe de linaje, recibe de los Quipucamayok del Tahuantinsuyo información sobre la vida social de los 4 suyos, para que el autor se encargue de rectificar la visión europea de lo que significó la conquista del imperio inca. Los castigos violentos que experimentaron los trabajadores de las minas a cargo de los corregidores, representantes de la iglesia, representantes del poder real en esta parte del mundo, fueron muy duros. Y a lo largo de muchas páginas, el cronista indio representa las formas de tortura a la que ellos fueron sometidos, como pueden observar en esta imagen. Corregidor de minas, cómo los castigaron. Los castigos crueles a los que fueron sometidos son testimonio gráfico de una época convulsa, dura, que le tocó vivir al pueblo indio de esta parte del continente. Es interesante observar a lo largo de la buena crónica de Buen Gobierno cómo el cronista, a pesar de haber sido educado precisamente en la palabra, en el idioma castellano, por los padres de la iglesia, retrata con tanto detalle la forma como los padres de la iglesia ejecutaban las torturas a los indios del lugar. El contexto en el que trabaja Guamán Poma de Ayala está lleno de tensiones y convulsiones sociales entre los españoles que habitaban también esta parte del territorio andino. Hubo una crisis demográfica que impactó en los Andes durante este periodo, además de las reacciones de uno y otro bando frente a las reformas del virrey Francisco de Toledo, según relata Henry Pease en 1986. Pease nos dice que la sociedad estaba dividida por muchos factores, entre ellos el lingüístico, que delimitaba las fronteras culturales e impedía tender puentes comunicativos. Cuando los españoles llegaron, se encontraron con un territorio donde las diferencias lingüísticas estaban ya establecidas. Bien es cierto que los incas habían establecido el quechua como lengua oficial, pero las culturas pre-incas seguían estando presentes a través del aru, el puquina, el mochica, el cuye. Una verdadera selva de idiomas, define el jesuita José de Acosta en su Procuranda Indorum Salute. Con el establecimiento de la colonia en el siglo XVI, el quechua va perdiendo su carácter de lengua original entendida a la manera incaica y se va convirtiendo en la herramienta del dominio español para extender su poder. El castellano va cobrando importancia según el espacio geográfico que logra dominar y según también la proporción de españoles que en este espacio habitaba. Así, para Guamán Poma, quechua se convierte en un instrumento que le permite denunciar la condición de oprimido frente al castellano. La nueva lengua dominante, su participación social, es activa y proyecta este conocimiento a través de su papel de puente lingüístico entre una y otra cultura. Él está presente como intérprete. Se convierte en una especie de chasqui, en una especie de mensajero de la época. Los chasquis son conocidos por ser mensajeros entre culturas. El autor marca las diferencias con el resto de autores que testimonian los sucesos después de la conquista. Como dijimos, él no solo escribía en español, sino también en quechua, y en su obra se observa el uso frecuente de voces, frases, textos en esos 2 idiomas andinos, lo que deja entrever el conocimiento profundo, vivencial, no solo lingüístico, de las culturas que describe. Todo texto está escrito en quipus. Quipus son las representaciones gráficas de hilos colgando que contienen información y sigue el modelo que ustedes están viendo en este momento en la imagen. Las casitas corresponden
a lo que llamamos colcas, que son pequeños depósitos de alimentos, depósitos de víveres que pertenecían al Inca y aún se pueden ver en Cusco. Asimismo, los trabajos obreros, los trabajos agrarios, que se realizaban en esta parte del continente con el cultivo de la papa, por ejemplo, ¿no? Un cultivo que tenía carácter, que tiene aún hoy carácter ancestral. La papa y la oca son alimentos que sirvieron y sirven aún como elementos básicos para la alimentación en esta parte del mundo. Obviamente se exportó y ustedes conocen ya toda la historia. El buen gobierno recrea también los momentos en los que los conquistadores ingresan y asesinan. En esta imagen que ustedes están observando, podemos constatar en la versión gráfica, en la versión de Guamán Poma de Ayala, cuando le cortan la cabeza a Tupac Amaru en el Cusco. El sufrimiento de sus congéneres es más que evidente. Lo pueden observar en la parte inferior. Los horrores de estos momentos de avasallamiento se grafican con uno de los más polémicos y más impactantes símbolos. Tal vez el infierno se recrea a partir de una figura llamada Príncipe de las Tinieblas. Guamán Poma dibuja y escribe y habla para la posteridad, pero para poder llamar a los demás a atender su palabra tiene primero que construirse a sí mismo. Dado que desde el primer momento de la llegada de los españoles a América, el sujeto indio no es considerado persona. El indio, como señala Pastor, pasa a ser persona a través de un código de evangelización, código referido únicamente a la representación del hombre. Para poder tener influencia, es necesario que ambos niveles comprendan el discurso. La cognición, interpretación individual y social utiliza por ello ambos grupos, la palabra de ambos grupos, el quechua y el español. La nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma nos conduce a considerar que las porciones de mundo que conoce y vive la española y la indígena le facilitan los instrumentos necesarios para construir su discurso visual con efectividad. De este discurso hacemos uso en este trabajo y observamos con satisfacción que es fuente de referencia histórica para cada vez mayor número de estudiosos, precisamente de lo que ocurrió en Latinoamérica. Muchas gracias.